Hola hermanos, buena tarde, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en nuestro curso básico H, estamos en la tercera clase, la tercera sesión y bueno, pues vamos a iniciar. Los temas han estado muy interesantes, ¿no lo creen? Y el día de hoy nos toca mirar este tema del cual comparto pantalla, es el tema de religiosidad. Y como ya lo mencionamos, estamos en el básico H. Quiero que me acompañes, por favor, a hacer esta oración, que la hagamos juntos. Tú allí donde te encuentras, mi hermano, mi hermana, allí una oración sincera que salga de tu corazón. Padre amado, muy agradecidos estamos porque nos permites estar aquí. Gracias por este grupo, gracias por la enseñanza que tú has venido preparando de antemano, Dios, aún en días anteriores. Y bueno, ahora permites que la podamos grabar. Gracias porque todo está en tus manos, Padre. El que tú nos permitas hacer esta grabación, el que tú tomes control de todo, Dios, del audio, de los tiempos. Todo lo ponemos en tus manos porque sabemos que en tus manos todo es bendecido y además todo es multiplicado. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Y creo que voy a volver a compartir la pantalla. Como ya lo habíamos dicho, ¿no? El tema de hoy es el tema de religiosidad. Y bueno, pues quiero empezar retomando esa cita que nosotros veíamos en el primer tema de nuestro curso. Era la cita que está en Juan 8:32. ¿La recuerdas? Y esa cita son palabras de nuestro Señor Jesús y son palabras en donde nuestro Señor Jesús nos dice que vamos a conocer la verdad y la verdad es la que nos va a hacer libres y la verdad se llama Jesús. Y yo te pongo esta imagen aquí de entrada porque de verdad me impactó, sí te lo puedo decir, me impactó porque hay muchas cosas que tienen tinte de verdad, pero viéndolos o viendo esas cosas a la luz, de la palabra, y en este caso a la luz o bajo la óptica de una lupa, pues hay mucha mentira por detrás. Y es ahí donde nosotros debemos de tener cuidado, un sumo cuidado, un cuidado especial. Y, y es por eso que la quise poner aquí. Y la religiosidad tiene mucho que ver con eso, ¿sabes? Si nosotros nos vamos, ¿no?, a la definición de lo que es religiosidad, bueno, pues realmente vemos que, como ya lo vimos, ¿no?, en la anterior clase, que es un intento. Por eso te pongo también este letrero para que tú lo tengas muy claro este concepto de que es un solo intento por tener nuevamente esa comunión con Dios, esa volverte a unir con Dios, a vincular con Dios. Y yo te decía que nosotros no vivimos bajo la religiosidad, porque la verdad se hizo carne en nuestras vidas y porque Jesús no solo intentó morir por nosotros, Jesús realmente dio su vida completa por cada uno de nosotros en esa cruz del Calvario. No solo intentó compartir el reino, lo hizo, y no obstante los peligros, ¿no?, y a lo que iba a ser merecedor en esa época. Y lo hizo por amor a ti y por amor a mí.
y por lo tanto su sangre tiene un alto valor y su sangre vale nuestra vida, una vida eterna. En ese sentido, mi hermano, el vivir de una manera religiosa a través de intentos, a través de un intento, no basta, no es suficiente. Y es por eso que vuelvo a ponerte esta imagen, porque sabes que a través muchas veces de nuestra vida, cuando no conocemos la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo, la verdad de su sacrificio, nosotros vivimos bajo una vida llena de eso, de religiosidad, una vida llena de vicios. Ajá. Y un vicio, hermano, hermana, es un engaño, es una falsedad y por lo tanto, a veces así vivimos, bajo engaños de cosas o de muchas cosas que son mentiras y que aparentan ser verdad. Engaños como el participar, ¿no? Quizás de un culto religioso y creer que porque solamente asistimos, ¿no? A ese culto religioso, nosotros ya estamos bien con Dios. Y eso no es suficiente. O engaños como el pensar, que el estar repitiendo, ¿no? Una oración de manera constante y todas las noches, eso pues va a hacer que algo suceda. Cuando el rezo es eso, vanas repeticiones. Y ahora nosotros a través de la verdad conocemos que tenemos libertad, gracias a Cristo, de llegar al mismo trono del Padre. Y que si nosotros con un corazón sincero emitimos expresiones a través de la palabra, ¿no? A través de incluso de un canto, nosotros nos podemos acercar a Dios. Y esas son oraciones, y esas salen de un corazón sincero. Y eso es lo que el Señor considera y es lo que el Señor toma en cuenta. Pero aún mayor cuidado, porque aún a veces, aparentemente conociendo del Evangelio, vivimos engañados bajo la mentira de que si nosotros vamos cada 8 días al servicio de la iglesia, ya estamos del otro lado cuando no es así. Cuando no es por simple repetición de los actos y por simple ya costumbre que uno tiene esa relación especial con el Señor. El ir a la iglesia no define mi relación con Dios, recuérdalo. El ir a la iglesia, el portar una Biblia bajo el brazo o el traerla incluso en el celular, no define mi relación con Dios. ¿Sí? Bueno, continuamos. Nuestro primer punto es con relación a definir el término religiosidad. Ya lo habíamos hecho en temas anteriores, vamos a retomarlo. Y habíamos nosotros dicho que viene de ese latín religio, onis o religare, que es ese conjunto de creencias, de dogmas acerca de la divinidad, como ese intento de religar, unir, vincular al hombre con una divinidad. Entonces, aquí vemos nuevamente esa parte de que la religiosidad es solamente un intento. Da prioridad, entonces, la religiosidad a los ritos, a las obras hechas, sí, pero solo por cumplir. O sea, lo hago por cumplir, por quedar bien
con alguien, no por agradar a Dios, no porque comprendo el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por mí, y no porque yo realmente esté agradecido con Dios, sino por quedar bien. Vamos a suponer, ¿no? Mi esposa va a la iglesia y pues yo por quedar bien y para que no me esté diciendo toda la semana cuáles son mis obligaciones con relación a la iglesia y a Dios, entonces, para estar bien con ella, voy a la iglesia. Mis papás desde siempre han ido a la iglesia, igual para que ellos estén tranquilos y no me molesten, entonces yo me levanto temprano y voy a la iglesia. Eso es religiosidad, hermano, hermana. Bueno, ahora bien, yo te comentaba en un tema anterior, es el deseo de Dios que adoptemos o tengamos una vida religiosa o una religión. Ese es el deseo de Dios. Y la respuesta está en que en el Evangelio nosotros vemos que Jesús no vino a compartir una religión, ni a cambiarnos de religión, sino a lo siguiente. Y eso lo tenemos definido en la cita de Mateo 4. Y me gustaría leer Mateo 4, ¿sí? A partir del versículo 12. Entonces, te voy a pedir, hoy en esta presentación no tenemos citas, entonces te voy a pedir que tomes tu Biblia y ahí puedas revisar la cita. Ajá. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Se cumplía la profecía, hermanos. Y entonces dice la palabra ahí en el verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué vino a decirle a las personas? Esa luz que ahora resplandecía ante ellos, delante de ellos. Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso vino a predicar Jesús. No a que cambiáramos de religión, no a que adoptáramos una religión nueva. ¿Sí? Y luego sigue diciendo la palabra en el verso 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y el evangelio del reino consiste en esto, hermano, en que esta profecía que estaba justamente en el libro de los profetas se había cumplido. Ajá. Que a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandecía. Esa era la buena noticia que estaban recibiendo. Buenas noticias. El reino de los cielos se ha acercado, porque Dios, siendo Dios, manda a su Hijo, quien deja toda esa divinidad y viene, se hace carne y habita como uno entre nosotros,
Por eso dice la palabra, el reino de los cielos se ha acercado, porque Jesucristo se hacía carne y venía a habitar entre nosotros. Qué, qué impresionante, ¿no? Y eso es lo que nosotros debemos de tener claro. Jesús no intentó bajar del cielo, Jesús lo hizo y murió por nosotros. Para tener entonces ahora una relación personal con Él y una aspiración a esa vida eterna, no una vida llena de religiosidad, en donde solo intentamos, porque la verdad es que solo quedamos en eso, en intentos. Bueno, aquí te pongo estas dos preguntas. En ese sentido, mi hermano, en el sentido de, yo te decía en la parte introductoria, ¿no? Que muchas veces, aún siendo, entre comillas, voy a ponerlo entre comillas, cristianos, vivimos una vida religiosa, una vida de engaño, en donde seguimos acostumbrados a hablar mal de nuestro prójimo, en donde quizás asistimos a la iglesia solamente por cumplir, por obligación. Es por eso que te pongo estas dos preguntas. ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué el domingo te levantas tan temprano y estás apoyando quizás ahí a los hermanos de la cocina? ¿Por qué quizás el domingo te levantas temprano y acudes a la oración? ¿O por qué los miércoles estás apoyando en la oración que tenemos como iglesia, como Centro Cristiano Zumpango? ¿O por qué los sábados asistes a jóvenes? ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué lo haces? ¿Lo haces porque, resulta que hay un chico o una chica que te gusta, que están dentro del grupo de jóvenes y entonces es la manera que tú tienes para poder estar cerca de él o de ella? Si esa es tu motivación, cuidado, porque entonces estás viviendo una vida religiosa. Nuestra motivación siempre debe de ser el reconocer quién es Dios, reconocer de dónde nos sacó el Señor, reconocer que éramos huérfanos y que Él vino y nos adoptó como hijos y nos restauró, nos dio vida nueva. Y cuando nosotros reconocemos que también Él nos dio ese don, ese regalo de la salvación, es entonces que eso es lo que nos mueve, ¿no? Para hacer las cosas, para reunirnos con otros amigos que tienen intereses comunes. Y nuestro interés común debe de ser Cristo Jesús. Nuestra vida, hermanos, hermanas, debe de ser entonces girar en torno a Jesucristo. Girar en torno a Jesucristo. Si no, vamos a reflexionarlo, porque entonces debemos de dejar de engañarnos, debemos de quitar esos velos que quizás antes o previo a este tema no nos permitían vivir una verdadera vida cristiana. Entonces, vamos a mirar, entonces, ¿cuáles son los motivos que dan origen a una vida religiosa? ¿Cuáles son los motivos que dan origen a una vida religiosa? Bueno, y tú te preguntarás, hermano, ¿y por qué aquí pusiste a un pequeñito? Yo lo miro como un pequeño abandonado, huérfano. ¿Por qué lo pusiste aquí? Porque ese es el principal motivo de una vida religiosa.
que aún seguimos actuando como lo que éramos antes, huérfanos, sin un padre, faltos del Señor. Y esto muchas veces lo hacemos porque no hemos tenido un verdadero encuentro con Dios. Y para explicarte o ahondar un poquito más en esto, quiero referirte a una cita. La cita está en Génesis, en el capítulo 32. Vamos a leer desde el verso 22 al 31. ¿Ok? Esta cita nos habla de Jacob. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues se hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces, cuando leemos esta cita, nos damos cuenta que el varón con el que luchó Jacob aquella noche había sido el Señor. Había sido el Señor. Que dice la Escritura que vio Jacob a Dios cara a cara. Y entonces, si tú recuerdas, Jacob significa tramposo. Y cuando él le pregunta su nombre y después le dice, ahora te vas a llamar Israel, que significa príncipe. Y es que esa era la condición de Jacob. Andaba huyendo de su hermano, andaba como huérfano, andaba errante. Pero cuando tienes encuentro personal con Dios, incluso le dice, ya no serás más un tramposo. Ahora vas a ser príncipe. Vas a ser un hijo a quien se le adopta, a quien se le acoge, y ahora vas a tener parte en la herencia. Eso es ser un príncipe. Y dice la palabra en el verso 31, y cuando había pasado Peniel le salió el sol y cojeaba de su cadera. Es decir, el caminar de Jacob ya no siguió siendo el mismo después de ese encuentro. Incluso en capítulos posteriores, la palabra narra cómo Jacob hace un altar, ¿no?, especial para el Señor, y ese altar lo nombra de una manera especial, ¿no?, diciéndole al Señor, mi Dios. Y después ya cuando hace referencia, ¿no?, a Dios, ya no refiere al Dios de mis padres, ¿no?, al Dios de Abraham, de Isaac, no, o sea, ahora es su Dios, porque hubo un encuentro con el Dios verdadero. Por eso, muchos de los motivos que dan origen a una vida religiosa es esa falta de ese verdadero encuentro con el Señor. A veces pensamos, ¿no?, que ya tuvimos ese encuentro, pero si realmente no tomamos conciencia de quién es el Señor, de qué hizo por nosotros y sobre todo de su amor como Padre en nuestras vidas, entonces
eso da origen a una vida religiosa. Digo, además de otros motivos, ¿no? Como el siempre, pues el provenir de una religión, ¿no? El estar acostumbrados al rezo y no a la oración, el concepto erróneo que nos formamos de Dios, ¿no? Por ejemplo, ese concepto erróneo de que Dios castiga, ¿no? Cuando Dios no nos castiga, sino simplemente entendemos que es la consecuencia de nuestros actos, ¿no? Y así, ¿no? Y así. La rutina. A veces, sí, ya va a ser la reunión de oración. Sí, vamos a encender Facebook a las 7, ¿no? Porque es la reunión de oración. Y por rutina lo hacemos, no porque realmente tengamos ese anhelo de tener ese encuentro con Dios y unirnos de esa forma con toda nuestra iglesia. El siguiente punto, hermanos, sería el tercero, ¿no? Consecuencias de tener una vida religiosa. Bueno, pues la consecuencia de tener una vida religiosa es que se tiene esa ausencia de un genuino arrepentimiento. Hay ausencia de un verdadero arrepentimiento, ¿no? Y entonces, como yo les decía hace rato, hacemos las cosas solamente por cumplir. Y aquí, como Jesús, ¿no? Nos los dice y nos los revela ahí en el Evangelio, en Mateo. Mateo 3:1, si tienes oportunidad de buscarlo, adelante. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Dice, al ver él que muchos de los fariseos, ¿no? y saduceos venían a su bautismo, les decía. Y antes de pasar a la parte tan fuerte, ¿no? Que a mí se me hace cómo se refería a ellos, quiero decirte que, por ejemplo, ¿quiénes eran los saduceos, ¿no? Y los fariseos? Pues ambos eran dos grupos religiosos. Los saduceos eran sacerdotes y miembros del Sanedrín. El Sanedrín era un estilo, órgano colegiado que había en Israel, como si en estos tiempos fuera la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? A ese nivel. Y los fariseos eran los rabinos. Y la diferencia principal entre ambos grupos religiosos es que pues, los fariseos sí creían en la resurrección de muertos, pero los saduceos no. Sin embargo, había algo común en estos dos grupos, y eso común era la falta de arrepentimiento, y que solo imponían mandatos de hombres que ni siquiera ellos seguían, ¿no? Eso era el común denominador de estas dos religiones. Bueno, ahora vamos a ver qué les decía Jesús, ¿no? Les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a oír de la ira venidera? Pues ahí ya les estaba diciendo, generación de víboras. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, ahí Jesús está declarando que de lo que carecían era de arrepentimiento. Y por eso les decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y eso también me parece muy fuerte, ¿no? O sea, que a veces pensamos,
pues Dios es Dios de todos, ¿no? Tenemos a un Padre celestial. Ay, como dice tan fuerte la palabra, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y es que a veces pensamos eso, o incluso pensamos que como nacimos, entre paréntesis voy a llamarlo así, cuna cristiana, que eso no existe, ¿eh? Eso es un engaño. Eso es un engaño y que nos hace ser religiosos. No hay nada de eso de cuna cristiana. Pero a veces pensamos que como nacimos en una familia en donde todos son cristianos, pues entonces yo en consecuencia soy cristiana. Pero aquí el Señor está diciendo, no, necesitas arrepentirte, proceder al arrepentimiento. Nuevamente, ¿no? Se vuelve a repetir lo que venía a compartir Jesús, no a tener una vida religiosa. Muy bien. Entonces, esa es una de las consecuencias, la ausencia de un genuino arrepentimiento. Pero otra de las consecuencias es el que hay hipocresía en mi vida. Es una persona yo hipócrita. Porque entonces no hacemos las cosas con sinceridad. Ajá. Hablamos quizás, predicamos y decimos, pero no actuamos conforme a la palabra. No hay obediencia en nuestras vidas. Y solamente hacemos las cosas para ser vistos o quedar bien, ¿no? Y este es otro ejemplo que nos pone nuestro Señor Jesús. Lo vemos en Mateo capítulo 6. Vamos a mirarlo. Mateo 6. Ay, perdón. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, si te das cuenta, siempre el consejo de Jesús es no hacer las cosas solo por hacerlas sin sentido y solo para ser vistos por los demás, sino para agradar a nuestro Padre, a nuestro Padre. El centro, la motivación de todo lo que hacemos, recuerda, debe de ser Jesucristo. Y bueno, pasamos a nuestro último punto del tema y trata acerca de tener una vida transformada, una vida transformada. ¿Y qué implica tener una vida transformada? Lo veíamos en el caso de Jacob, de que nuestro caminar a partir de ese encuentro con el Señor no siga siendo el mismo. Ajá. Implica tener una relación con Dios, porque la intención no es dejar la religión anterior para tener otra, sino dejar toda religiosidad para entonces tener una vida transformada. Y esa vida transformada, ¿en base a qué? En base a una relación con Dios. Ese diálogo que de manera continua, de manera diaria, cada instante, yo esté entablando con mi Padre.
con mi Padre, quien mira mi corazón, así como lo decía esa cita en Mateo, en secreto, es quien mira mi corazón. Quiero compartirte también esta cita, Salmo 51, del 16 al 17. Como dice, porque no quiero sacrificio que yo lo daría. No quieres, perdón, sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Dios. Y eso es lo que quiere el Señor. No el que seamos vistos, no el que le estemos sirviendo, pero no de corazón, sino solo para quedar bien con los responsables, con los hermanos, con nuestros pastores. No, esa no es la intención. La intención es que tú tengas una vida nueva, una vida transformada, una vida con una nueva identidad, con el carácter de un hijo amado, un hijo muy querido por Dios. Esa es la intención. Y esa relación con Dios, tener esa relación con Dios a través del escucharle. Es decir, estar dispuesto a escuchar al Padre, sus instrucciones. Por eso, si te das cuenta, generalmente en todo el Antiguo Testamento, el Señor habla y siempre se dirige a su pueblo y le dice, oye Israel, oye Israel, oye Israel. Y le vuelve a decir, y le vuelve a decir Israel así. Y es que el Señor quiere que le escuchemos. En estos días, ¿cómo podemos escuchar a nuestro Padre? Pues a través de su palabra, ajá, a través de, sí, las diferentes enseñanzas o servicios que hay en la iglesia. No nada más ir a sentarnos y calentar la silla, ¿no? Sino realmente estar atentos a lo que el Señor nos quiere decir. Obedecerle, una relación a través de la obediencia. Una vida transformada implica una relación con Dios a través de la obediencia, es decir, ir entresacando lo precioso de lo vil y dejar que Él nos moldee. Así de simple. Veíamos, ¿no? En Mateo 7, 21. Bueno, en Mateo unos capítulos antes, ¿no? Como el Señor instaba arrepentimiento. Pero en Mateo 7:21, la palabra es muy clara. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no se trata nada más de hablar acerca del Evangelio, del Señor, ¿no? Y decirle a todos, ay, el Señor es mi Dios, el Señor, sino el hacer su voluntad, el hacer su voluntad. De nada sirve decir, Señor, Señor, si no hacemos la voluntad del Padre. Y eso es ir entresacando lo precioso de lo vil. Ir entresacando lo precioso de lo vil es, como yo les decía en el primer tema, pues vamos a ir aprendiendo las verdades del Evangelio, ¿no? Y una verdad que aprendamos diario nos debe llevar a la obediencia, de tal manera que durante el año yo debo de concluir con 365 verdades aprendidas, pero no solamente de memoria, sino que se hayan quedado en mi corazón y que yo haya hecho algo, ajá, de eso aprendido yo haya hecho algo. Miren, quiero compartirles que actualmente conmigo trabaja una persona que bueno, tiene un carácter en ese sentido de respeto, de agradecimiento, ¿no? Y para todo dice, sí, con gusto lo hago. Ay, muchas gracias, con gusto, con gusto. Pero cuando reviso el trabajo ejecutado, lo veo y digo, ay, preferiría que no me dijera, sí, lo hago con gusto, es un placer, gracias. Preferiría que no me dijera eso y, y de verdad privilegiaría más o preferiría más
quisiera el trabajo bien. ¿Sí me explico? Porque no solo es con palabras. Entonces, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. El que es un discípulo, quien logra aplicar esas verdades que día a día el Señor nos quiere ir enseñando a través de su palabra y quien está dispuesto a recibirlas, ¿no? Muy bien. Pues de esa manera llegamos a esta última parte, hermanos, con conclusiones, con recomendaciones. Y la recomendación aquí la puse, ¿no? Tener mucho cuidado, mucho cuidado. Cuidado, hermano, porque, como ya te lo dije, en el cristianismo podemos seguir teniendo una vida religiosa. Sí. Al tener tantas herencias, por nuestra falta de disposición, ¿no? Por conocer la verdad y por lo tanto formarnos un concepto erróneo de quién es Dios, por la rutina, la falta de compromiso, nos pueden estar atando a esa vida religiosa. Pero la voluntad de Dios es que tú y yo seamos libres de toda religiosidad a través de una verdadera relación personal, basada en la oración y en el conocimiento de su palabra. Te voy a decir, tener mucho cuidado. Y aquí te había puesto una imagen. Consecuencias de tener una vida religiosa. Esa es la principal consecuencia. Vivir engañados, pensando que estamos súper bien con el Señor, ¿no? Cuando no es así, cuando ni siquiera, cuando toda la semana ni siquiera cruzamos palabra con Él, o cuando incluso ni siquiera abrimos la palabra, ¿no? Para ver cuál es su voluntad con relación a nuestra vida o lo que estamos haciendo. Entonces, el vivir engañados nos lleva a esto, hermanos, a la muerte espiritual. Entonces, es por eso que la recomendación es tener mucho cuidado, porque aún estando en una iglesia cristiana, puedes estar muerto en vida. Que no nos llegue a suceder, que Dios nos libre de ello. Y para eso quiero darte una acción práctica. Acompáñame al Salmo 119, 130. Dice la palabra de Dios: la exposición de tus palabras alumbra. Y eso me hace recordar esas primeras citas que veíamos en este tema, en el sentido de cómo decía la palabra, ¿no? Que a los que habitaban en sombra de muerte, luz les resplandeció, porque el Señor es luz. Él llena con su presencia todo, lo alumbra todo. Y es por eso que cuando nosotros nos exponemos a su palabra, Él nos alumbra a través de la exposición de sus palabras. Dice, haz entender a los simples. Es decir, aunque tú creas que te falta mucho por conocer, que a veces como que uno es medio torpe, ¿no? Para entender la palabra. No, Él es luz. Y por el simple hecho de exponernos a su palabra, Él nos hace entender, aunque seamos muy simples, muy torpes, ¿no? Entonces, podemos ser simples, no entendidos, pero gloria a Dios que tenemos en Él una herencia, tenemos un legado, tenemos un regalo de vida, aún sin merecerlo, a través de su palabra, la cual nos alumbra. Y entonces, cuando la leemos, la escuchamos, nos lleva a entender el porqué de sus instrucciones y nos lleva a dejar esa religiosidad
para entonces llevar una verdadera comunión y relación con Él. La acción práctica, vamos a exponernos a su palabra. Por lo tanto, te voy a pedir que en esta semana anotes cada día. Ya el día de hoy es jueves, entonces vas a anotar el día de hoy jueves, si es que viste el mensaje el día de hoy, viernes, sábado y domingo. 4 acciones que te lleva a ejecutar la palabra cuando tú la leas. Y nos vas a compartir de esas 4 acciones o 3 acciones, una en la sesión de Zoom. El día de hoy la palabra me enseñó esto y esto me llevó a hacer esta acción de manera práctica y eso es lo que nos vas a compartir en nuestra próxima sesión Zoom. ¿Te parece? Y bueno, pues así concluimos con nuestro tema. Recuerda, debes de tener mucho cuidado y mi oración es que todos lleguemos a tener una vida transformada, así como Jacob. Padre, gracias por tu palabra, te bendecimos, agradecemos y oramos para que siempre permanezca en nuestros corazones. Oramos para que se ha quitado de nosotros todo espíritu de religiosidad, todo sesgo, Señor, que aún permanezca en nosotros de esas costumbres de nuestro pasado, que aún nos ata a una vida religiosa. Oramos, Padre, para que podamos comprender cuál es tu buena voluntad, podamos tener esa capacidad de entender tu buen amor, el amor que da un Padre, y de esa forma tú seas nuestro principal motor, nuestra principal motivación, Dios, para hacer cada una de las cosas que actualmente estamos haciendo, Dios, incluso hasta tomar este curso. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues así nos despedimos. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Bendiciones.